acudido a esta cita. Bien, ahí está comenzando a grabar, ¿verdad? Bueno, Sí. buenas noches a todos nuevamente. Gracias por estar aquí presentes y por estar concurriendo a esta cita que nos hace la conciencia cósmica para nosotros comprender cómo estamos configurados. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante que se llama las Pléyades y el orden cósmico. Este es un conocimiento ancestral muy antiguo que comprende el tiempo de las estrellas y nosotros pues somos viajeros del tiempo y del espacio. Estamos aquí viviendo una experiencia humana temporal, pero el espíritu es el que finalmente tiene una afinación. Todo este conocimiento que tiene que ver con el cosmos y el universo tiene la finalidad de ir preparando un templo. Es un templo en el cual nosotros tenemos que ir construyendo a través de comprender cómo es que el universo está dentro nuestro y cómo este universo opera en diferentes órdenes. Vamos a entender que las estrellas pues son un cuerpo gigantesco de no solo de materia y energía, sino de conciencia, porque el universo tiene una finalidad y la finalidad del universo es crear conciencia. Vamos un poco a profundizar sobre este tema para entender cómo es que podemos adquirir esa conciencia en la vida cotidiana y también en las actividades pues que estamos teniendo bajo un propósito. Por ejemplo, el día de hoy que nos estamos reuniendo, nosotros hacemos un orden ritual porque si bien es cierto que tenemos una vida cotidiana en el día a día y esa vida cotidiana nos lleva a muchas rutinas, pero cuando nos proponemos enfocarnos a algo, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra atención se centra y se fija en eso que estamos atendiendo. Es como, por ejemplo, cuando tenemos interés sobre una persona o sobre un lugar, todos nuestros sentidos, toda nuestra atención, nuestra energía está enfocada a esa dirección, a esa atención o a esa intención. Entonces, hoy vamos a estar haciendo este conocimiento. Bueno, primero, aquí en la presentación estamos viendo un diagrama muy interesante que Abuelito, es, si me permite, es que no me abre la presentación. No sé si ustedes lo pueden ver, porque no la veo yo. Me sale como un tapete que tiene en su casa. Entonces, permítame porque la comparto y no me deja. si, Ahí, si con la siguiente diapositiva es posible que la podamos ver. sí, claro que sí. Si me dice si usted sí se ve, sí se está. Dice, buenas noches, abuela. Soy Sara. Sí se Ahora, ve su diapositiva. ok, entonces vamos a empezar así ya. Ahora sí, Bien, abuelito, es todo suyo, me dice. de todas maneras la vamos a ver adelante. Esta es la presentación general. Bueno, una más que vamos a avanzar ahí. Estamos viendo, por ejemplo, ya a partir de esta, un saludo ceremonial que dice In la Quech. Es un saludo ceremonial maya que quiere decir yo soy tu propia esencia o yo soy otro tú o yo soy tu misma esencia. Es decir, nos estamos saludando en un reconocimiento mutuo de afinidad porque somos una unidad con el universo y el universo está dentro nuestro. Nuestros ancestros mayas fueron gente universal que no únicamente tenían la connotación de la palabra maya para el área que corresponde a México, particularmente la parte sureste y Centroamérica, sino también en muchos otros lugares o regiones del planeta Tierra donde vemos que esta palabra maya está presente. Por ejemplo, en el oriente podemos ver que la madre de Buda se llama la princesa Maya. Una de las estrellas del grupo de las Pléyades es la estrella Maya con I latina. Nosotros también tenemos que en el oriente está una leyenda muy importante que es el Ramayana en la India, que habla de la aventura de un viajero del tiempo y el espacio. Es un libro que está accesible y tiene, si notan, la raíz de la palabra Maya. Maya significa madre o quiere decir madre primordial, eso quiere decir la palabra Maya. Entonces, el saludo que estamos haciendo en el orden Maya nos está hablando de un orden cósmico universal. El mes de mayo, que es donde la tradición del
la cultura romana celebraba la primavera, era en honor a la verdad primera que se celebra en el mes de mayo. Actualmente mayo pues está desplazado del orden de la primavera y la primavera pues se celebra cotidianamente en el orden del calendario gregoriano en los meses de marzo, el 21 de marzo de cada año gregoriano. Pero la palabra maya de mayo quedó inserta allí y en este mes de mayo, donde cotidianamente cada año estamos viviendo una serie de acontecimientos, por ejemplo, el día 1 de mayo, que es el día del trabajo, aquí en México particularmente, también es el día del sol. En mayo, Buda tiene su iluminación, su trascendencia en el mes de mayo. En mayo nace Quetzalcóatl, también es una de las tradiciones que alude a que nace en este mes de mayo. Vemos esa raíz de la palabra maya. Y también en el mes de mayo, por ejemplo, está el Día del Discípulo, el 8 de mayo, y el Día del Maestro, el día 15 de mayo, el Día de las Madres, el 10 de mayo. Y hay otras muchas tradiciones que aluden al mes de mayo. Vemos entonces esa raíz maya. Entonces, bajo este saludo de In Lak'ech, quiere decir que yo soy tu misma esencia, soy tu otro yo. Así nos reconocemos en esta eh, contraseña mutua. Adelante con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nosotros, ¿por qué estamos teniendo interés en conocer cómo es que se mueve este cuerpo estelar que se llama las Pléyades? Las Pléyades tienen una relevancia muy importante, no únicamente para los pueblos de aquí de México, los pueblos ancestrales y originales de México y de América, porque eran una referencia estelar o cósmica que marcaba una serie de acontecimientos, particularmente lo que se llama la celebración del fuego nuevo. Esta celebración ocurre cada año en dos momentos muy especiales durante el mes de mayo particularmente y el mes de noviembre de cada año. Pero antes vamos a referirnos a qué significa estas Pléyades. La palabra Pléyades, tiene un significado múltiple a través de diferentes culturas. Particularmente Pléyade quiere decir abundancia. O sea, las Pléyades se referían a las damas de la abundancia. Es un grupo estelar de 7 estrellas que son visibles desde la Tierra, particularmente desde la geografía de México. Nosotros las vemos, por ejemplo, salir por el este o por donde sale el sol, valga la redundancia, pasan haciendo un arco o un semicírculo encima nuestro y culminan al amanecer. Tenemos una peculiaridad en la geografía de México y es que en México estas estrellas están alineadas particularmente en dos fechas muy importantes, como lo vuelvo a repetir, durante el mes de mayo de cada año están debajo de la Tierra y durante el mes de noviembre están exactamente arriba a la medianoche en una agrupación muy particular que ahorita la vamos a ir viendo. Aquí estamos viendo una ilustración, por ejemplo, de una serie de sacerdotes del orden ceremonial no solo tolteca, mexica, maya y de todos los pueblos originarios. Ellos hacían una ceremonia particularmente en el Cerro de la Estrella o en el Cerro del Huizach-Tepetl, o el Cerro de los Huizaches o de las Espinas. Y en este cerro, cada 52 años en forma ritual, se apagaban todas las hogueras o fuentes de fuego que se tuvieran inclusive en los lugares como templos, hogares particulares o en cualquier otro lugar donde se estuviera utilizando el fuego creado artificialmente por el ser humano, se apagaban y en forma ritual se volvía a encender un fuego ceremonial central allí en el Cerro de la Estrella y se conmemoraba la alineación de las Pléyades cada 52 años. Allí estamos viendo parte de este ceremonial. Vemos por una parte a la izquierda un sacerdote haciendo uso del fuego sagrado, que nuestros ancestros le llamaban Huehueteotl, o que era el dios más viejo. En la parte derecha de esa ilustración vemos una serie de sacerdotes que están llevando una serie de envoltorios allí, que eran 13 carrizos, que esos 13 carrizos por 4 de esos sacerdotes que vemos
del lado derecho, en el extremo superior derecho. Ellos hacían una ceremonia ritual de 13 atados de 4, 13 por 4 nos da 52 cada 52 años y se encendía este fuego nuevo. Y en la parte de abajo estamos viendo una perspectiva desde el Cerro de la Estrella, donde es una parte muy importante en el Valle de México, en la Ciudad de México, en donde se puede apreciar allí al, a lo lejos, se ve el Iztaccíhuatl y se ve parte de la ciudad ceremonial de Iztapalapan, y allí están desde el Cerro de la Estrella o de los Huizaches. Estamos viendo en una forma metafórica. Vamos a la siguiente ilustración, por favor. El, el hecho de que las Pléyades sean un grupo estelar que son visibles desde la Tierra, quiere decir que nosotros estamos teniendo un vínculo muy importante con ese grupo estelar, porque resulta que ese grupo estelar hace un eje espiral que en torno a ese eje espiral, el sistema solar tiene un giro muy peculiar. Nosotros allí estamos viendo la ilustración de una forma de galaxia que es muy similar a la galaxia en la que nosotros vivimos, la galaxia de la Vía Láctea, en este caso, donde nosotros estamos habitando. Nosotros estamos en uno de los extremos de uno de estos brazos, particularmente lo que se llama el brazo de Orión, allí nos estamos ubicados nosotros, y podemos ver que hacia el centro de esta espiral hay una fuente concentrada de luz. Digamos que las Pléyades están apuntando hacia ese centro galáctico, por eso es tan importante. Y este centro galáctico representa también un eje no solamente de conciencia, de energía y de un orden calendárico, tomando en cuenta que este orden calendárico para nuestros ancestros no solamente tiene una representación civil o económica o social, tenía un orden ritual, los calendarios tenían un orden sagrado y un orden cósmico. La idea de que nosotros estemos conociendo esto es para que incorporemos este conocimiento y nosotros hagamos consciente de que el universo habita dentro nuestro y que nosotros podemos revertir muchos efectos de este movimiento justamente para que podamos detener ese efecto del tiempo en nuestra configuración material o energética, es decir, no tengamos un envejecimiento prematuro en nuestro cuerpo y nosotros podamos tener pues un orden más armónico con el cosmos. Bien, vamos a la siguiente lámina, por favor. En ese movimiento que vemos que todo en el universo está en una constante movimiento porque precisamente ese movimiento es el que nos está llevando a la evolución. Bueno, aquí vamos a ver peculiarmente, por ejemplo, lo que viene siendo este diagrama de las Pléyades. Es un diagrama muy interesante porque vamos a ver que, noten que está dibujado como una espiral. Vamos a ver que ese espiral tiene en la parte central una estrella que se llama Alcione y hacia abajo una serie de estrellas. Esas estrellas son sistemas estelares que tienen la configuración completa de planetas. Esos planetas también, como el sistema solar, son muy similares y tienen un orden de evolución muy particular. Nuestros ancestros sabían que estos órdenes estelares pues tenían un vínculo muy especial con la Tierra y nosotros vamos a entender por qué. Bueno, vamos a notar que en ese diagrama, por ejemplo, el del lado izquierdo, el que está con un color blanco, dice noche galáctica o en este caso lo que viene siendo un ciclo de tiempo galáctico muy importante o el día galáctico. El día galáctico y la noche galáctica obedece a un orden de tiempo muy extenso para el tiempo en el cual nosotros medimos desde la Tierra. Vamos a tomar en cuenta que nuestra escala de medición va a ser el Sol, nuestra estrella central, pero aquí en este caso, en esa espiral, vamos a observar que la estrella que está hacia arriba, en la parte central, que dice Alcione, ya sea con Y o con I latina, en los dos diagramas lo pueden ver que está Alcione
con I latina o con Y, es una estrella central. Ayer Menta, ¿nos puedes ayudar, por favor, a señalarlo con el mouse? Ah, bueno. Bien, bueno, vamos a ver que esa estrella central es la estrella eje que hace el eje de rotación, particularmente del sistema solar. Este sistema solar, en el cual nosotros vivimos a través del Sol, tiene un giro o hace una órbita alrededor de esta estrella madre o esta estrella central de Alcione que dura 26,000 años. Estos 26,000 años son un número muy importante, pero antes de que sigamos adelante vamos a entender una cosa muy importante para el orden práctico. En el universo vamos a usar un concepto que nos va a ayudar perfectamente para entender cómo opera el orden cósmico. No solamente opera en esa escala cósmica, opera en el orden solar, en el orden humano, en el orden de la biología y en muchos otros órdenes o escalas. Bueno, el concepto que vamos a entender para que esto nos sea de una forma práctica, aplicable a nuestra vida, es el concepto que se llama fractal. Esa palabra fractal se aplica en diferentes disciplinas, como por ejemplo la geometría, las matemáticas, el diseño, la biología, las escalas musicales o en otras diferentes escalas que se emplean para medir, eh, digamos que patrones o esquemas o diagramas. Y el concepto fractal que vamos a entender quiere decir que un fractal es la capacidad o cualidad que tiene cualquier número para aumentar o disminuir en escala sin que pierda la proporción de ese número. De forma muy sencilla vamos a decir que si 26,000 años es el número de años que dura el giro galáctico, o sea, la órbita que describe el Sol en torno al Sol central de las Pléyades, un fractal de ese número sería 2600, o sería 26, o sería 260, o sería 26 millones de años, o 2,6, etcétera, o 26 simplemente. Noten que se conserva la misma escala, es decir, estamos aplicando ese concepto fractal para entender cómo opera. Entonces, ¿por qué es importante comprender que el giro galáctico que hace el Sol en torno a la estrella central de las Pléyades, que dura 26,000 años, está dentro de un concepto fractal? Porque para nuestros ancestros, aquí en América particularmente, el calendario sagrado o los calendarios sagrados tuvieron una escala de 260. O sea, 260 es una escala fractal del giro galáctico. Por eso, el Solkin o el calendario sagrado maya dura 260 días o 260 energías. O para el caso de nuestros ancestros mexicas o aztecas, el Tonalpohualli o calendario sagrado mexica o de la parte central también dura 260 días o energías. Por eso es que emplearon este tipo de calendarios. Al nosotros emplear este tipo de calendarios o escalas, nosotros estamos en concordancia con la escala de movimiento del universo, y al comprender y hacer parte consciente este movimiento, entonces nuestra genética se afina exactamente a ese movimiento estelar y entonces nos estamos alineando con las Pléyades. Bueno, vamos a observar que las Pléyades entonces comprende esta serie de 7 estrellas que vemos allí. Vamos a ver que, por ejemplo, la estrella central es Alcione. Alcione quiere decir la piedra imán o la piedra eje, entendiendo que esa piedra imán o piedra eje o estrella eje es el, digamos, es el vórtice a través del cual giran una serie de grupos estelares o sistemas estelares que vamos viendo allí que tienen diferentes nombres. Por ejemplo, yendo desde la estrella central hacia abajo, el primer sistema estelar de estos es Mérope, Merope. Luego el siguiente sistema estelar es Maya, o Maya con I latina. El siguiente es Electra, el siguiente es Taigeta, el siguiente es Coele, el siguiente es Atlas,
hasta que llegamos al Sol. O sea, nosotros, desde la estrella central de Alcione, del grupo de las Pléyades, somos el séptimo de estos sistemas estelares. Y cada uno de estos sistemas estelares está vinculado con un sistema particular energético que nosotros tenemos, que se llama el sistema de los chakras o sistema energético, que está configurado por las glándulas de secreción principales en el cuerpo humano. Nuestros ancestros aquí en México particularmente le decían a estos chakras o lo conocían como cuellos, que era centros de energía radiantes. Eso quiere decir cuellos o chakras, que son lo mismo. Entonces, la escala en cómo se mueve este sistema de las Pléyades es la misma escala que aplica para el sistema de configuración de nuestros chakras o cuellos. Y también vemos que ese número sagrado 7 está allí representado como una escala muy importante. ¿Por qué este número 7 es tan importante? Bueno, para nuestros ancestros, el número 7 tiene un orden matemático impresionante. Vamos a imaginarnos que vemos una secuencia de números del 1 al 13, es decir, en orden consecutivo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bueno, si vemos una secuencia de 13 números, vamos a notar que la parte media de esa secuencia de 13 es el número 7. O sea, 7 está a la mitad de un conteo de 13. ¿Qué 13? Porque vamos a descubrir cómo nuestros ancestros se dieron cuenta de que el universo se mueve a un intervalo de palpitación de 13 pulsaciones. Y en estas 13 pulsaciones, entonces, ellos pudieron o han podido traducir todo el movimiento del universo, incluyendo las escalas de movimiento de estas estrellas y las escalas de movimiento también, particularmente del sistema solar o los biorritmos, por ejemplo. Vamos a decir que desde la Tierra, entonces, si nosotros decimos que Alcione es la estrella central o eje, le podríamos decir que el movimiento de rotación de esta estrella es de cero, por decir que estuviera estático, que no está estático. El siguiente sistema estelar de Mérope tiene en relación a la Tierra un eje de rotación de 2000 años. El siguiente de Maya tiene 10.000 años. Electra tiene 13.000 años. Tarjeta tiene 18.000 años. Coele 22.000 años. Atlas 24.000 años. Finalmente el Sol tiene una escala de 26.000 años en relación a la rotación en torno a esa estrella madre. Si nosotros hacemos una sumatoria de todos esos números que acabo de decir, para hacerlo en forma resumida, nos da 91.000 años todo el eje de rotación de las Pléyades. Vamos a ver que ese número 91, un poco más adelante, también es un número especial y un número mágico que vamos a aprender a usar. Bueno, estas estrellas de las Pléyades, pasamos al siguiente esquema, por favor. Vamos a ver que este sistema de las Pléyades que estamos viendo allí, si lo dividiéramos en 5, o sea, si hiciéramos un círculo haciendo la rotación del sistema solar en torno a las Pléyades y los dividiéramos en 5, nos daría 5.200. O sea, 5.200 por 5 nos da 26.000. Entonces, esos 5.200 que salieron de la división de 26.000, si lo hiciéramos como un fractal, nos daríamos cuenta que un fractal de 5.200 son 52, que son los 52 años que cada 52 años se celebraba el encendido del fuego nuevo en el Anáhuac o en la parte central de Mesoamérica o de México. Nosotros como seres humanos tenemos esta escala de 52 años también, que en 52 años nuestro cuerpo va a haber mutado completamente su ADN y va a tener una configuración nueva. Por eso es tan importante. Aquí vemos unas ilustraciones, por ejemplo, muy peculiares acerca de las leyendas de las Pléyades. Por ejemplo,
Partiendo desde la parte de arriba de estas láminas hacia la izquierda, ahí vemos que, por ejemplo, nos dicen que las Pléyades surgen para los griegos ellas son hijas, o las Pléyades son hijas de Zeus, que en este caso Zeus, pues era digamos, el dios principal del panteón de los griegos, y que estas hijas fueron seres divinizados o eran seres hijas de dioses o de semidioses, particularmente una de ellas, y que tenían una actividad muy especial porque como eran seres sagrados, eran muy codiciadas y eran perseguidas por un cazador que era Orión. Ahí vemos que está Zeus y que Orión siempre las estaba cazando o acosando. Particularmente siempre las leyendas de las Pleiades en diferentes culturas de la humanidad se van a referir particularmente a mujeres y nos van a hablar de la cualidad de la plenitud. O sea, Pleiades quiere decir pleias, muchas, o pleos, plenitud. También Pleiades quiere decir navegación o navegadoras, o sea, eran viajeras. Ya dijimos al principio que también Pleión o Pléyade quiere decir abundancias, o sea, eran las damas de la abundancia. Ese era un grupo destacado de actividades. Y en el caso de los griegos, nos dice la leyenda que Zeus transformó a estas Pléyades cuando eran perseguidas por el cazador Orión en palomas. Entonces quiere decir que cuando vemos palomas, particularmente allí está también representada las Pléyades. Bien, para nuestros ancestros de América, particularmente para los pueblos centrales, las Pléyades la conocían como Tianquistli o Tianguis, Tianguis, que era la reunión, el mercado o intercambio. Eso quiere decir Pléyades. Y para los mayas, Pléyades lo representaban con el nombre de Tzap, Tzab, Tzap, que quería decir en la serpiente era el cascabel de la serpiente, o sea, el cascabel de la serpiente de cascabel, valga la redundancia, que quiere decir que peculiarmente si notamos esa espiral que vimos hace un momento, es como si fuera la parte final de una serpiente de cascabel. Si se dan cuenta, era una metáfora. Bien, entonces, en el invierno, particularmente ahorita que estamos casi entrando de otoño al invierno, estas Pléyades son manifiestas a la medianoche y están alineadas exactamente arriba de nosotros. Hay dos fechas en las cuales, ya decía, estas Pléyades se alinean, que son en noviembre del 19, 20, 21, 22 o 23 de noviembre y en mayo de igual manera, del 17, 17, 18, 19, 20, 21 al 21 de mayo. Estas Pléyades están alineadas. Aquí en la ilustración estamos viendo también, después de que vemos esta ilustración de las Pléyades como mujeres o como damas divinizadas o mujeres divinizadas, la derecha se encuentra en la constelación de Tauro. La constelación de Tauro, vamos a decir que si nosotros dibujamos esa constelación, lo vamos a ver en el lomo del Tauro o del Toro, pues allí están particularmente las Pléyades, es un racimo de estrellas que son visibles, ya decía, y que desde que salen van precedidas hacia su izquierda por el cinturón de Orión, que es el cazador que las está persiguiendo. Abajo vemos la ilustración del tianguis, particularmente el tianguis de Tlatelolco, por ejemplo, está ilustrado como un lugar de intercambio porque de alguna manera estas Pléyades siempre han sido un lugar de intercambio de sabiduría, de conocimiento y de otras razas estelares que desde allí pues también están aguardando que la conciencia de la Tierra o del sistema solar particularmente está al nivel nuevamente de tener ese intercambio como ya se ha dado en otros momentos de la antigüedad. Y a la parte derecha vemos la ilustración, allí en blanco y negro, está una ilustración de uno de los tableros que se encuentran en un centro arqueológico, en un centro ceremonial en la parte central de México, particularmente en el estado de
Morelos que se llama Xochicalco. Allí vemos a la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, y podemos ver cómo en la parte final de esa serpiente emplumada destaca el cascabel, y arriba de esa serpiente emplumada vemos una serie de sacerdotes, sabios, astrónomos, matemáticos, mayas y toltecas, mexicas o de diferentes culturas que eran los que calculaban el tiempo. En México tenemos muchos lugares de sabiduría, y esos lugares de sabiduría, si es posible que los conozcamos, nos vamos a sorprender porque hay cálculos matemáticos muy importantes. En Xochicalco particularmente hay un observatorio subterráneo donde hay una cueva, y en esa cueva penetra un rayo del sol que tiene una calibración muy importante de 260 días y 105 días que no se ve este rayo, y que baja a esa cueva que nosotros vemos, y hacemos una sumatoria de 260 más 105 nos da 365, que es el ciclo del calendario solar de cada año, 365 días. Desde América hasta la Patagonia, allí a Xochicalco concurrían los sacerdotes para verificar las cuentas calendáricas que ellos llevaban. Las cuentas no eran las mismas, tienen el mismo mecanismo de 260 días, pero arrancaban o iniciaban en diferentes fechas. Bien, vamos a pasar a la siguiente ilustración, por favor. Yo sé que es mucho conocimiento el que estamos aquí brindando, no te preocupes si estamos escuchando desde el orden de nuestra sabiduría cósmica, vamos a entender exactamente lo que tenemos que comprender. Bueno, aquí ya vemos particularmente cómo es una fotografía de las Pléyades. En la parte superior vemos cómo está ese racimo que está en un circulito pequeño, pero aquí vemos en un orden más destacado, por ejemplo, cómo están las estrellas de las Pléyades. Allí vemos, por ejemplo, en la parte central a Alcione, Maya, Mérope, Electra, Seleno, Taigeta, Estérope y, bueno, por supuesto el Sol, que somos nosotros, que estamos, digamos, en la parte más inferior, y vemos como dentro del orden estelar, este grupo de las Pléyades tiene una peculiaridad muy especial, son estrellas de un color azul o azulado, de un color azuloso. Bien, este color azul nos habla de que son estrellas particularmente más jóvenes en el orden de la escala de cómo podemos apreciar la antigüedad de las estrellas. Las estrellas rojas, digamos que son más viejas, y las estrellas azules son más jóvenes. Para entender este concepto de estrellas azules o rojas, en forma muy sencilla te voy a comentar que si nosotros imaginamos que el universo pudiéramos describirlo como una simple línea, en una escala de esta línea o en un extremo de esta línea podríamos poner el color rojo, y en otro extremo podríamos poner el color azul. Es decir, en la escala de frecuencias del universo, todo tiende al infrarrojo y al ultravioleta, o sea, al rojo y al azul. Digamos que la parte roja tiende a alejarse y la parte azul tiende a acercarse. Por eso, si te das cuenta en el orden de nuestras relaciones, cuando vemos algo rojo, queremos perseguirlo porque tiende a alejarse, o es esquiva, es algo que no se deja fácilmente alcanzar, y por eso se vuelve apetecible. Y lo azul tiende a acercarse a nosotros, o se acerca, se aproxima a nosotros, o podemos sentir como que nos acosa o como que está más próximo a alcanzarnos, y de repente a veces no dejamos alcanzarnos, ¿verdad? Bueno, el espectro del universo se mueve en estos dos rangos, como vuelvo a repetirlo, del ultravioleta y el infrarrojo, para que entendamos de una forma práctica. Bien, vamos a ir a la siguiente lámina, por favor. Vamos a decir también que para que entendamos por qué es que nos interesa comprender este sistema de las Pléyades, bueno, digamos que esas estrellas se corresponden entonces, como ya dijimos, con el sistema de chakras o de cuellos del cual estamos constituidos, y que representan las principales glándulas de secreción del ser humano, y
tienen un orden energético muy importante para desarrollar la salud de esos sistemas de secreción, es la salud energética también de nuestra alma y de nuestro espíritu. Si nosotros vamos teniendo la conciencia de que tienen también un nombre estelar, quiere decir que nosotros vamos a estar atrayendo ese orden de sabiduría de esos sistemas estelares. Nosotros estamos siendo bañados siempre por la radiación cósmica del universo, pero peculiarmente en el caso de nuestra estrella local o el Sol, nosotros recibimos en una forma más directa los fotones. Pero déjame decirte una cosa muy sencilla, pero muy importante y muy profunda. Los fotones, aunque nos bañan a diario y traspasan literalmente toda la materia, tienen una peculiaridad. Si tú no haces consciente que quieres tener un vínculo con esos fotones, haz de cuenta que ellos no te toman en cuenta o dijéramos coloquialmente no te pelan. Es decir, debemos tener una intencionalidad para que esos fotones interactúen con nosotros. De otra manera, haz de cuenta que pasan de largo. ¿Bien? Entonces, si nosotros ya vimos cómo está constituido el Sol central de las Pléyades, y tiene una serie de grupos estelares, de los cuales el séptimo de estos soles es el Sol o nuestra estrella local, entonces quiere decir que vamos a ir asociando cada uno de estos sistemas estelares con nuestros chakras o cuellos, y entonces vamos a tener mayor sabiduría, vamos a tener, no vamos a tener un orden degenerativo en nuestro cuerpo y vamos a poder vivir plenamente en una calidad de vida todos los años que queramos vivir, si estamos conscientes de ello. Por eso es tan importante esto que estamos repitiendo. Bien, aquí estamos viendo, por ejemplo, un diagrama, como ya decía, de diferentes órdenes o escalas de tiempo. Vamos a ver que nos dice el gran ciclo maya 1, 2, 3, 4, 5, es lo que les comentaba, y el ciclo del giro galáctico en torno a las Pléyades mide 26,000 años. Si dividimos estos 5 ciclos en 5,200 por 5 nos da 26,000 años. Pero aplicamos una escala fractal, entonces tenemos la escala del calendario sagrado maya o Solkin o Cholquic, o el calendario sagrado Tonalpowali, y entonces nosotros tenemos esta misma escala y la vamos siguiendo conscientemente, entonces tenemos un orden de afinación con las Pléyades y particularmente el orden de 52 años, como ya decíamos, también aplica para la escala humana o biológica. Vamos al siguiente diagrama, por favor. Ahí también vimos en ese diagrama que acaba de pasar cómo está el orden de los signos zodiacales. Aquí vemos, por ejemplo, una ilustración de los diferentes órdenes fractales para que nos quede un poco más claro. Vemos diferentes espirales que dibujan las flores, la geometría, lo que viene siendo los cristales, las escalas del universo, los órdenes matemáticos, diferentes órdenes biológicos, y esto también opera, por supuesto, también para nuestra escala humana. Bien, vamos a la siguiente ilustración, por favor. Para entender en una forma muy sencilla también este concepto fractal, vamos a decir también lo siguiente. Si nosotros tomáramos la muestra de una proporción de agua del océano, por ejemplo, y la examináramos, eso es un fractal. Si nos hicieran un examen biológico para saber cómo está nuestra sangre, ese es un orden fractal también. O un tejido de nosotros, también ese es un orden fractal, para que lo entendamos de una forma práctica. Es muy importante que ese orden fractal lo podamos hacer consciente. Bueno, aquí estamos viendo, por ejemplo, creo que se ve un poco comprimido, no sé si lo podemos apreciar. Vemos, por ejemplo, un gatito que está haciendo una espiral. Vemos, bueno, otro gato, y vemos un perrito, un perro allí que están haciendo un orden espiral. Nota que ellos, por ejemplo, se hacen bolitas, se hacen una bolita para recargarse. Te voy a decir un secreto. Si tú estás muy cansado, muy agotado energéticamente y te haces bolita,
no fugas energía y vas a regenerar tu cuerpo. Cuando te sientas muy cansado, ponte en una forma fetal y vas a ver cómo entras al orden de regeneración del universo, porque esa escala aplica para toda la vida y la biología. Por eso es esta clase que estamos dando, para que lo que estamos compartiendo lo hagas en una forma práctica, no sea solamente un orden teórico. Esta es la finalidad de esta clase, ¿bien? Entonces podemos ver que un gatito, por ejemplo, un perro, hacen esa escala fractal, ¿bien? En este diagrama estamos viendo, por ejemplo, como ya decía, aquí en México tenemos peculiarmente mucha sabiduría. El diagrama que estamos viendo hacia el lado izquierdo, que tiene la forma de una cruz, es un diagrama que está puesto en el techo del Museo del Fuego Nuevo en Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella. Puede llegar fácilmente a través del metro. Por ejemplo, el metro ahí que está, que se llama Cerro de la Estrella, caminas hacia este museo y en el techo vamos a ver que está esta cruz. Esa cruz, si contamos cada uno de los cuadritos que tiene esa cruz, vamos a ver que tiene 13 números. 13 por 4 nos da 52. O sea, es un calibrador del ciclo del fuego nuevo. Cada 52 años se hacía el encendido del fuego nuevo en forma ritual, aunque cada año también se celebraba un fuego nuevo anual, pero el principal o el eje de esta celebración es el eje de cada 52 años. El último de estos fuegos nuevos ocurrió aquí en México, particularmente en el año de 1975, y el siguiente fuego nuevo va a ocurrir en el año 2027 particularmente. Entonces vamos a poder asistir a esa ceremonia y es muy importante que hagamos una celebración ritual muy importante, porque era una de las celebraciones ejes o que definían la vida ritual, sagrada, mística y civil de los pueblos de la Náhuac o de la América total continental. Bien, del lado derecho estamos viendo también lo equivalente en el orden maya, que son una serie de trecenas y que forman espirales. Vamos a ver que esas espirales forman lo que estás viendo ahí como el movimiento de una suástica. La suástica es un símbolo universal que no solamente existe aquí en América, sino también en la India, en Egipto, con los griegos, con los druidas, con diferentes culturas ancestrales, los incas, y que describen el movimiento del universo. El movimiento del universo es una espiral continuo y es este movimiento continuo de evolución que tiene un orden de conciencia, de energía y de configuración matemática, biológica y material. Bien, vamos a la siguiente ilustración, por favor. Bien, aquí estamos viendo en una forma gráfica nuevamente, estamos viendo cómo se da este movimiento particularmente. Al lado izquierdo vemos a Alción o Alcione, que es la estrella eje de las Pléyades, y al lado derecho vemos al Sol. Vemos que la órbita que está describiendo el Sol tiene dos momentos, como ya les decía, en mayo y en noviembre. Las Pléyades se alinean en esos dos momentos. Vamos a decir que desde México, las Pléyades en mayo están abajo o en el nadir, la parte más baja. Está al mediodía en mayo, del 17 al 21 de mayo están debajo nuestro. Y en noviembre las Pléyades están arriba o en el cenit, en la parte más culminante. Son los dos movimientos que tiene las Pléyades, es decir, estamos alineados con ellos. Bien, es un momento muy importante. Esta alineación, ¿qué es lo que nos está invitando? Es decir, si nosotros dijéramos que de la estrella central de las Pléyades de Alcione partiera un rayo, una especie de rayo láser, ese rayo alinea o calibra perfectamente en esos dos momentos para fines de la evolución de la Tierra. Cada giro que hemos tenido de las Pléyades de 5.200 años también lo conocemos en diferentes culturas como una era
como un eón, como una edad, como un sol particularmente, o como un castillo. Todos estos nombres son sinónimos que hemos escuchado, que han durado 5.200 años en un orden fractal, ya decía, de 5. Bien, vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo particularmente para la escala de la Tierra, la geometría fractal dibuja estas figuras a través de las flores, pero particularmente para nosotros en la Tierra tenemos un calibrador muy importante que es el planeta Venus. El planeta Venus es un planeta muy importante para nuestros ancestros, porque no solamente es un cuerpo celeste visible desde la Tierra, sino que tiene un orden matemático muy peculiar. Diríamos que los planetas del sistema solar giran en el sentido de las manecillas del reloj, pero en el caso de Venus es el único planeta del sistema solar que gira en sentido inverso contrario. Del Sol tenemos Mercurio, Venus, Tierra, y entonces Venus, que aparentemente está más cerca del Sol, resulta que su año mide más que el año solar, mide 584 días y dibuja una flor muy peculiar. Vamos a la siguiente ilustración, por favor. Venus, por ejemplo, dibuja lo que se llama la flor de Venus o la estrella de Venus, que es una flor de 5 pétalos. Estos 5 pétalos tienen que ver con la escala, ya decíamos, fractal de los 5 eras o de los 5 dedos de manos y pies, o también tiene el orden de que cada 8 años hay una calibración de Venus, cada 8 años de la Tierra, Venus se alinea cada 5 años. Pero ahí estaríamos hablando de órdenes matemáticos muy curiosos y muy peculiares. Bueno, vamos a ver que esta ilustración que estamos poniendo aquí, por ejemplo, vemos el lado izquierdo una espiral. Esa espiral podemos ver que tiene una serie de puntitos. Si vemos a la parte central de esa espiral del lado izquierdo, vemos un puntito que está al centro y enseguida, yendo en sentido contrario, vemos 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5. Está escrito en notación maya. Vemos una escala de 13 números. Esos 13 números van a ser la escala de movimiento de palpitación del universo. Pero vamos a ver una cosa muy peculiar en esa espiral. Manta ahí, con el mouse nos podría señalar una cosa, por favor. Eso, Noten que con la ¿en, flechita, en en dónde? esa, en esa espiral, ahí, en esa espiral. Nota, por favor, nota que del punto que está al centro de esa espiral, ya vimos ese punto que está al centro, vete hacia el lado derecho. Noten cómo hacia el lado derecho, la escala siguiente de ese punto está, la siguiente escala tiene una barra y un punto, o sea, 6, y la siguiente nivel tiene 2 barras y un punto. Ahí lo puedes ver. No tengo yo aquí el mouse conmigo. Bueno, si no lo puedo señalar con el mouse, noten cómo de ese punto central hacia la derecha, o sea, hacia el lado derecho, como lo estamos viendo, tiene la cualidad de un punto. Luego, en el siguiente tiene 2 puntos hacia arriba, o 3 puntos, o 4 puntos, o puras barras. ¿Ya lo vieron? Ujú. ¿Podemos notar eso? Es decir, este diagrama que estamos viendo aquí es el esquema a través del cual está pulsando la galaxia, pero noten que pulsa con 5 vectores distintos, los que tienen un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos o pura barra. ¿Lo podemos ver allí? Sí, Bien, bueno, ese es un pulsar, ese pulsar opera no solamente a escala del universo, opera a escala de nuestra biología humana y opera a escala del sistema solar también, peculiarmente. Abajo vamos a ver estamos viendo la ilustración de un ser humano que
está destacándose a través de sus articulaciones como 13 articulaciones. Esas 13 articulaciones, viéndolos del lado derecho, vemos que viene la primera articulación como el tobillo, la siguiente la rodilla, la siguiente la ingle, luego la muñeca, el codo, el hombro, la 7 es el cuello. Del otro lado estamos viendo igual el hombro, el codo, la muñeca, la ingle, la rodilla y finalmente el tobillo del lado contrario. Esa escala que vemos allí nuevamente describe 7 numerales, que es la misma escala de los espirales que están arriba, si se dan cuenta. Y del lado derecho estamos viendo, arriba del espiral, vemos otro espiral que es el espiral de la escala Fibonacci o la proporción áurea. Bien, todas las escalas del universo se mueven a través de esta proporción áurea, de esta escala de geometría progresiva. Vamos al siguiente cuadro, por favor. Aquí estamos viendo en forma un poco más detallada cómo es que se ilustra esta proporción áurea o esta espiral, que no solamente opera, como ya decíamos, a escalas del macrocosmos, sino también del microcosmos. Es decir, las galaxias tienen un movimiento similar a esto, o también la biología o la microbiología, los seres unicelulares incluso se mueven a través de esta escala. Quiero decirte que cada uno de los cuadritos que estás viendo allí, esos cuadros, los números que tienen son los números de cuadros que contiene cada cuadro, valga la redundancia. Es decir, para hacerlo en forma destacada, vamos a decir que ese 5 que ves allí, por ejemplo, quiere decir que ese cuadrado tiene 5 por 5, o sea, 5 lados por 5 lados. El otro tiene 8 por 8, el otro tiene 13 por 13, 21 por 21 y así sucesivamente. Un poco para entender cómo es esta geometría. ¿Por qué? Para efectos prácticos, nosotros para medir las escalas, por ejemplo, la órbita de la Tierra alrededor del Sol, asumimos que tenemos una órbita solar de 365 días, punto 2422, pero esta escala, aunque nosotros la vemos como un aparente círculo, en realidad es una figura, digamos, de una forma espiral o de una forma curva. Esta forma espiral o curva es la manera en la que se mueve el universo. De esta manera nos estamos nosotros moviendo y como ya veíamos en la ilustración, por ejemplo, del gato o del perro que estaban allí hechos bolita, volvemos a repetir que si tú quieres regenerarte y recargar tu energía, tienes que ponerte en una forma espiral o en la forma fetal. De esa manera te regeneras, no fugas energía. Si tú estuvieras, por ejemplo, en un clima extremo como un clima muy nevado, tú te pondrías de esa manera y allí estarías ahorrando y podrías sobrevivir energía. Bien, vamos a la siguiente ilustración, por favor. Nuevamente hablando de la ceremonia del fuego nuevo que decíamos que se celebraba aquí en la parte central de México, ellos hacían el encendido ritual porque decían que de esa fuente central, cuando estaba precisamente alineada las Pléyades, el rayo de energía o los rayos que bajaban nuevamente volvían a encender el espíritu. Por eso se apagaban todos los fuegos. Es una parte muy importante que ahora, desgraciadamente, con la tecnología que estamos viviendo, no tenemos acceso a la oscuridad. Necesitamos tener esa oscuridad para regenerarnos, porque si estamos bañados continuamente con la luz, la vida no puede regenerarse. Eso nos está destruyendo. Date un tiempo para estar, por ejemplo, un momento en la oscuridad y poder recibir plenamente esta energía. Por eso se hacía este apagado y se encendía no solamente de una forma ritual a través de una serie de maderos que se encendían y cada uno de estos maderos tenían
la representación de ser la escala de esos sistemas estelares. Aquí los sacerdotes, por ejemplo, hacían el encendido y luego lo repartían nuevamente a toda la América continental, completamente desde la Patagonia hasta Alaska. Nota que en la Tierra, al menos actualmente América, el continente americano, es el único continente que va de norte hasta el sur, o sea, recorre todo el planeta de un polo, del polo norte al polo sur. Es el único continente, nota eso. Es una escala fractal también. Vamos a la siguiente ilustración, por favor. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo en una escala de tiempo muy cercana, ahí particularmente estamos viendo la pirámide de Kukulcán en Chichen Itzá, cómo estaba en ese año de 1892 o antes, que parecía un montículo, y ya más recientemente, bueno, que fue despejada y fue nuevamente revelada el propósito de esta pirámide. Vamos a la siguiente ilustración, por favor. Esa pirámide que estamos viendo allí, por ejemplo, es un calibrador, también un marcador universal. En cada una de sus escalinatas o partes frontales o caras de esta pirámide tiene 91 escalones. Es una parte muy importante, como decíamos hace un momento. ¿Se acuerdan cuando hicimos la escala de movimiento orbital de cada una de las estrellas de las Pléyades? Sumando todas ellas dan 91.000 años. Es una escala fractal de 91, como vemos ahí, pero a su vez 91 por 4 nos da, o sea, cada uno de estos 91 lados de escalinatas de esta pirámide de Kukulcán o de Chichén Itzá, 91 por 4 nos da 364, más un día adicional nos da 365, o sea, es el ciclo del calendario solar que vivimos aquí en la Tierra. Bien, vamos a la siguiente ilustración, por favor. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una ilustración del calendario sagrado maya, que es el Solkin, o la cuenta sagrada de los días, que es una tabla de combinación que hace la permutación de 20 energías por 13 y 20 por 13 nos da 260 energías. El calendario sagrado maya también está calibrado, entonces, como ya dijimos, con el giro galáctico. Por eso es tan importante que lo comprendamos y que lo podamos utilizar en forma cotidiana. Lo vuelvo a repetir, no solamente en el orden civil, mercantil, sino más que nada en el orden ritual, sagrado, energético, porque está calibrado, ya lo vuelvo a repetir, con el giro galáctico que tiene el sistema solar en torno a la estrella central de las Pléyades, y también está calibrado con el orden de la biología o de nuestro código genético. Por esta razón, nuestros ancestros aquí en América, por ejemplo, no existían las enfermedades degenerativas aquí en América. Todas estas enfermedades llegaron, digamos que, importadas y no las hemos creído, ¿verdad? En realidad, si nosotros seguíamos este calendario ritual, no había enfermedades degenerativas y la gente de aquí era muy longeva y muy sana. Bien, notemos que en este calendario sagrado tiene una parte central que describe una especie de espiral. Esa espiral que estás viendo allí, esa parte sombreada más oscura, pues, tiene la forma similar al código genético. Son dos espirales que giran en un sentido y en otro sentido. O sea, en sentido rotatorio y contrarrotatorio, tal y como gira el código genético. La danza del código genético. Vamos a la siguiente ilustración, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, la manera en que opera los calendarios que tenían nuestros ancestros y que es una rueda dentada mayor que representa 20 energías y una rueda dentada menor que representa 3 energías, o sea, la escala 20 por 13. ¿Por qué 20 por 13? Vamos a decir que en el orden del universo, la parte más sutil, hay una emanación que viene del Sol central, que está
palpitando, pulsando con 13 intensidades o 13 rayos de pulsación, que es un numeral 13. Es un número sutil, es un número místico, energético, sagrado. Y el número 20 que está afuera de esa espiral que estás viendo allí es un número concreto y material. Es decir, nosotros para existir precisamos de una energía sutil y de una energía material, de un código 1320, que es la manera en que opera el universo. El universo palpita a través de esta intensidad de 13 por 20. 13 por 20 hace el calendario sagrado maya, Solkin, o el calendario sagrado Tonalpohualli también. Por eso nuestros ancestros usaron estos calendarios tan precisos y cósmicos, que no solamente miden las escalas del universo, del sistema solar, de la escala humana y de la biología en particular. Bien, vamos a la siguiente ilustración, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, bueno, es un esquema de la Tierra. La Tierra tiene un campo de energía que lo cubre y lo protege y a su vez describe este diagrama que es un toroide. Un toroide, bien, que es esa figura que vemos allí, son los campos de radiación que circundan a nuestra Tierra y que nos protegen de las radiaciones cósmicas. Pero como estamos hablando, ya hemos comprendido que este es un esquema fractal, quiere decir que nosotros como seres vivos o seres humanos tenemos esa misma escala. Esto es la misma representación de nuestro cuerpo o nuestro campo áurico. Es decir, en la medida que nosotros operamos también con este conocimiento de las Pléyades, de los calendarios sagrados de la antigüedad de la América, estamos haciendo esta escala fractal para potenciar nuestra energía áurica, nuestro campo de protección a nuestro planeta Tierra. Bien, vamos a la siguiente ilustración. Y esas frecuencias que vemos ahí son las equivalentes a la escala del arco iris, que son más matices, ¿verdad? En realidad, aquí estamos viendo la piedra del sol, o mal llamado calendario azteca. En realidad también es un calibrador de escalas de tiempo. Está allí, por supuesto, el calendario Tonalpohualli de 20 por 13, o sea, 20 numerales por 13, y están las eras que han ocurrido, por ejemplo, de renovación de los diferentes soles o eras de 5.200 años cada uno, y nosotros estamos próximos a finalizar precisamente una de estas eras, que es el sol de movimiento. Cada uno de estos soles ha tenido una representación de los elementos de tierra, agua, aire, fuego. Entonces, estamos en una de estas eras. Podríamos hablar todo un tratado completo, toda una clase completa de esta piedra del Sol, que es todo un código. Vienen las galaxias, viene el sistema solar y varios movimientos allí también del espíritu, de la materia, de la conciencia. Vamos a la siguiente ilustración, por favor. Esos dos calendarios, como ya mostramos, el Solkin, el calendario maya y el Tonalpohualli, la piedra del sol, pues los tenemos como un patrimonio aquí en México, particularmente en América. Aquí vemos, por ejemplo, particularmente este diagrama que es la constelación del Can, el Can mayor, pero en América particularmente esta constelación era el lobo y el corazón del lobo es la estrella de Sirio. Sirio es muy importante para efectos de la Tierra porque resulta que Sirio es un sistema múltiple, más o menos equivalente al de las Pléyades, pero Sirio, la estrella principal de Sirio, tiene una rotación de un año de rotación de la estrella principal de Sirio, dura 52 años del Sol. O sea, tenemos una calibración también con la estrella de Sirio a través de ese número 52. Cada 52 años es una rotación de la estrella principal de Sirio en relación al Sol. Entonces es una calibración. Es una cuestión muy importante porque resulta que el lobo para nuestros ancestros de América es un animal sagrado, es un guía espiritual y en la parte de Europa lo han
un poco llenado de superstición y dicen, no, es un animal malvado, o sea, es un animal malévolo, es un animal salvaje que no es digno de confianza. Aquí en nuestro caso de América, el lobo es un animal sagrado porque es el perro salvaje, vamos a llamarlo, y en nuestras leyendas se dice que cuando nosotros trascendemos de este plano vamos a ser guiados a través de una travesía que nos va a guiar un perro, nos va a atravesar el río de la vida y la muerte. Es una metáfora. Ese perro es nuestro corazón. ¿Qué tan leal ha sido a tu corazón? Es una metáfora. Tú podrás decir, oh, es que yo he amado mucho a mi mamá y la he acompañado, mi pareja, mis hijos. Eso no es tan trascendente. Lo más principal que te van a preguntar allá cuando lleguemos a ese plano es qué tanto te amaste, qué tan leal fuiste a ti mismo solamente. Si no fuiste leal a ti mismo, pues entonces ese perro se va a volver un perro salvaje o es un lobo salvaje, ¿verdad? Pero eres tú mismo, es tu propio corazón. Curiosamente, también los egipcios también aludían a un perro, ¿verdad? Que nos atravesaba el río, que cuando llegabas al otro plano, se pesaba en una báscula tu corazón, o sea, tu lealtad nuevamente, ¿verdad? Hacia ti mismo. Por eso es tan importante esta estrella de Sirio. Vuelvo a repetirlo, es el lobo para nosotros. Vamos al siguiente diagrama, por favor. Aquí vemos un esquema cósmico, igual otro enfoque de cómo a través de una espiral vamos descendiendo desde la estrella central de las Pléyades a diferentes sistemas estelares y en una aparente dualidad. Hay un eje central que allí va configurándose a través de tres escalas y del lado derecho, del lado izquierdo va descendiendo diferentes escalas. Déjame decirte que para efectos prácticos, la intuición, lo que nosotros conocemos como intuición, nos llega del futuro, pero la historia la vamos escribiendo del presente hacia el futuro. Y donde estas dos escalas convergen, nosotros tenemos lo que se llama el presente o la presencia. Es muy importante que esta presencia la podamos tener muy en el aquí y en la ahora. Si nosotros no estamos presentes, fugamos nuestra energía. Vamos a la siguiente ilustración, por favor. Es decir, si nos anclamos en el pasado, es algo que ya ha transcurrido, que ya no existe en este momento. Y si nos vamos al futuro, sufrimos por expectativas que nos imaginamos que pueden ocurrir o no. Por eso es tan importante la presencia. Cuando estamos en el presente es cuando podemos reconfigurar todo. Aquí estamos viendo el sistema solar en el cual vivimos, particularmente nosotros, y está compuesto por el Sol, Mercurio, Tierra, Venus, Marte, cinturón de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y una serie de cuerpos estelares más, ¿verdad? Pero principalmente esos sistemas estelares, bueno, planetas en este caso y nuestra estrella local, son el cuerpo en el cual nosotros vivimos y tenemos que integrarlo como algo consciente. Vamos a la siguiente escala. Nuestros ancestros, la siguiente ilustración, nuestros ancestros particularmente concibieron que todos los seres que vivimos en un sistema estelar tenemos la escala del mismo sistema estelar, que mientras más consciente hacemos eso, más energéticos somos, más sanos somos y no tenemos un efecto de degeneración en nuestro cuerpo. Es decir, no envejecemos prematuramente, pues todo esto que estamos dando es para que justamente hagamos una conciencia de cómo esta escala está operando en nosotros. De la galaxia hacia el Sol, nosotros tenemos un ciclo de inhalación y exhalación. Es decir, de la galaxia hacia el Sol, tenemos una inhalación, es decir, tenemos una inspiración. Y del Sol hacia la galaxia, tenemos una exhalación, o sea, tenemos una expresión. De otra manera, del centro de la galaxia hacia el Sol, aspiramos a los sueños.
y del Sol hacia la galaxia concretamos la realidad a través de esos sueños. El ciclo de inhalación y exhalación, entonces, debe pasar por cada uno de los planetas del sistema solar, pero provenir desde la galaxia y pasar por el Sol. Luego del Sol, pasar nuevamente por todos los planetas y llegar a la galaxia. Si nosotros tenemos este circuito integrado, entonces, de igual manera, hacemos que el efecto del tiempo no tenga un efecto degenerativo en nuestro cuerpo. Vamos a la siguiente ilustración, por favor. En otras palabras, tienes que hacerte consciente o tenemos que hacernos conscientes que somos del mismo tamaño del sistema solar y mientras más hagamos eso consciente, pues más integrados vamos a estar, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, estas, estas figuras geométricas que estamos viendo allí. Si nosotros graficáramos el movimiento que hace cada uno de los planetas alrededor del Sol, estas son las figuras geométricas que estarían describiendo cada uno de los planetas. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, bueno, Plutón ahí faltó y falta ahí el cinturón de asteroides, pero cada uno de ellos describe una serie de figuras geométricas. Si te das cuenta, pueden ser danzas, pueden ser mantras, pueden ser cantos, pueden ser diferentes expresiones artísticas o movimientos que podemos nosotros recrear. También esto es un poco para que lo hagamos conscientes y podamos describir estos fractales en orden práctico en nuestra vida. Vamos a la siguiente ilustración, por favor. Por supuesto, esos diagramas que vimos ahí tienen un orden matemático que también podríamos quedarnos allí mucho tiempo estudiándolos y viendo cómo operan diferentes órdenes o escalas. Aquí estamos viendo un mapamundi del planeta Tierra y vemos que, por ejemplo, si lo hiciéramos en una equivalencia de la escala de nuestros calendarios sagrados antiguos de México, podríamos decir que formarían la figura de un icosaedro, una figura de 20 caras o un cristal de 20 caras. Esta figura, por ejemplo, tiene un movimiento dinámico también. Si nosotros seguimos ese movimiento a través de seguir los calendarios sagrados de la antigüedad de nuestra América, por ejemplo, también estaremos limpiando y configurando la Tierra, tomando en cuenta que somos una escala también nosotros fractal del planeta Tierra. O sea, como seres humanos somos un fractal de la Tierra. Somos la Tierra, pues, en otras palabras. Bien, vamos a la siguiente ilustración. No sé que de repente parece mucha información, ¿verdad? La que estamos dando, pero de eso no te agobies. Si en realidad estás abierto a escuchar, tu ser verdadero, tu espíritu ya lo está captando. Entonces, ten esa fe, ten esa confianza. Bien, aquí estamos viendo, por ejemplo, una ilustración de la escala de lo que viene siendo el código genético comparado con nuestros calendarios antiguos o la escala también de las Pléyades. Digamos que, ¿cómo podríamos entender que nuestros ancestros tradujeron que la frecuencia esta 1320 está operando en el universo? Bueno, podríamos hablar que, o podríamos decir que si nosotros quisiéramos entender cómo operan estos órdenes del universo, estas escalas del tiempo cósmico, podríamos especular con cualquier número, pero particularmente tenemos el Sol que nos hace una referencia de cómo está palpitando. En el caso, por ejemplo, del código genético, el código genético, en forma sencilla, podríamos decir que son una serie de fórmulas biológicas a través de las cuales se manifiesta la vida, desde la escala de una bacteria hasta una ballena, por ejemplo, pasando por todos los seres vivos que existimos en este momento en este planeta. Bueno, si ese mecanismo del código genético está hecho a través de un código matemático biológico, para que el Sol pueda traducir esas fórmulas matemáticas biológicas como un gran químico, como un gran alquimista, el Sol tendría que traducir esas fórmulas en una forma práctica. Resulta que el Sol solamente sintetiza
20 aminoácidos. O sea, nos está hablando de que hay detrás de todo esto un código matemático superior que está permeando. O sea, no traduce otra serie de escalas. Particularmente solo traduce 20 de estas fórmulas matemáticas biológicas, que son los aminoácidos. Y a través de estos aminoácidos se crea el código genético. Vamos a la siguiente ilustración, por favor. Entonces quiere decir que nos está hablando de que hay algo que en verdad nos está informando de una escala superior, esa escala superior que opera desde una fuente central, como ya dijimos, allí en este caso, de una fuente central y va emanando en diferentes escalas. Allí, por ejemplo, estamos viendo que para el caso peculiar de la Tierra, nosotros tenemos un orden de irradiación a través de un sol central, que nuestros ancestros le llamaron una Q o sol central de la galaxia o corazón del cielo, la mariposa galáctica, la mariposa doble galáctica o la mariposa cuádruple galáctica, y va permeando a través de diferentes órdenes de manifestación. Por ejemplo, aquí particularmente en la Tierra, a través de la escala del código genético, de la vida, o hay una cosa sorprendente en la Tierra que nuestros antepasados del Oriente tradujeron como Li Ching, que son una serie de líneas que están escritas en un código binario, tal y como opera el universo. El código binario sencillamente es un código de 1 y 0, o de 0 y 1. 0 y 1, con esos dos números se construye toda la escala del universo, todas sus manifestaciones. Nuestros ancestros manejaron este código 1320 como 0 y 1. Particularmente, el código genético opera bajo el código binario de 0 y 1, una raya continua y una raya partida. Bien, vamos a la siguiente ilustración, por favor. Nada más, así es. Aquí hablando, por ejemplo, de la configuración energética que nosotros tenemos, como ya decíamos, a través de el sistema de chakras, sistema central que está casi en torno a nuestra columna vertebral y que corresponde a cada una de las glándulas de secreción principales, que en el caso particular del Oriente lo tradujeron como el sistema de chakras o, como ya he dicho al principio de esta clase, nuestros ancestros los llamaron cuecuellos. Es el nombre que le daban al sistema de chakras. Bien, pero además de ese sistema de 7 chakras, también tenemos el chakra del centro galáctico, que es esa conciencia galáctica que estamos diciendo, a través de conocer cómo operan este orden de las Pléyades, y el chakra de la Tierra o el centro de la Tierra. Si nosotros no hacemos conexión a la Tierra, hagan de cuenta que nuestra energía se está fugando. Por eso era tan importante este orden de respeto, de adoración y de centrarse en el conocimiento de la Madre Tierra. Por eso se tenía una reverencia muy importante. Nuestra tierra es la fuente de vida que nos da el sustento. Si tenemos nosotros esta conciencia, entonces vamos a tener todos los elementos debidamente operando en nuestro cuerpo, porque estamos hechos de cada uno de los elementos que nos proporciona la Madre Tierra, pero también el centro galáctico, a través de, ya decíamos, esta emanación o pulsación de rayos cósmicos que nos nutren de los fotones que provienen del Sol y de los rayos cósmicos que vienen del universo. Entonces, es muy importante que tengamos esta concepción a través del sistema de configuración de las Pléyades, de 7 sistemas estelares, de 7 chakras y de un número 7, como ya decíamos, que está en medio de la secuencia numérica del 1 al 13, está en medio de esa secuencia, el número 7. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí nuevamente vemos como este centro galáctico
o fuente central está emanando las diferentes frecuencias en un código binario a través de esos puntitos que estamos viendo allí en orden concéntrico, que es una emanación de 13 frecuencias y traducidas a través de 20 afuera. Para entenderlo de una forma muy sencilla, digamos que de la fuente central emana una energía sutil y de la fuente local del Sol emana una fuente material a través de 20. O sea, del corazón de la galaxia emanan 13 intensidades y del Sol o de la estrella particular emanan 20 frecuencias. Una es sutil, el centro de la galaxia, y otra es material a través del Sol, 13 y 20. Estas dos fuentes de emanación hacen la configuración de los calendarios sagrados Solkin o Tonalpowali. Siguiente, por favor. Ya decíamos aquí que el código genético, por ejemplo, aquí lo estamos viendo a través de esa espiral, por ejemplo, está escrito en código binario. Ahí estamos viendo el lado izquierdo que solamente hay dos números para describir el código binario, que es 0 y 1. Todo el sistema informático que se maneja en la Tierra está escrito a través del código binario, o sea, 0 y 1. Y en el caso particular del código genético opera entonces a través de ese código binario. Bien. Siguiente lámina, por favor. Bueno, esta lámina está bastante reducida, pero también podríamos hacer un tratado muy grande a través de comprender que nuestra biología particularmente está cifrada a través de la escala cósmica. Ya dijimos que en la escala fractal de 26.000 años del giro galáctico, nosotros somos parte de ese código de 26.000 años. A través de la escala de 5, 26.000 dividido entre 5 son 5.200, pero en escala fractal son 52. Entonces, nosotros tenemos esa escala dentro nuestro, no solamente 52 años, sino 52 días. El Sol tiene una escala de 52 años en relación a Sirio. El Sol tiene una escala también de 5.200 años en relación a cada una de las etapas del giro principal de las Pléyades. Por eso las Pléyades son importantes que las hagamos conscientes de que esas Pléyades nos van a dar la abundancia, no solo material, sino en sabiduría y también en orden de evolución espiritual. Es un grupo de estrellas, entonces, que nos van a estar nutriendo a través de la ensoñación, a través de la inspiración y a través de las frecuencias que van a estar irradiando a través de nuestro código genético. Pero debemos de tener, como ya lo dije, la intención o la intencionalidad de que esas frecuencias permeen a través nuestro, asumiendo que somos de la naturaleza de un cristal. La invitación de lo que hemos hecho a través de esta clase es para que tengamos el entendimiento de que somos parte del universo y somos el universo, y que de esa conciencia debe salir una raza cósmica. Nosotros venimos no a la Tierra solamente a vivir y a pasar de largo, venimos a hacer un punto de contacto estelar. El problema que tenemos en la actualidad para que no podamos abrir esa comunicación es porque entre nosotros mismos nos reservamos muchos secretos y no somos honestos ni siquiera con nosotros mismos. Por eso es que no está abierto ese orden de telepatía. Solamente podemos a veces entreverlo a través de cuando estamos muy profundamente metidos en algo que nos apasiona o que amamos o que tenemos un punto de contacto místico. Bien, esta es la clase que estamos teniendo el día de hoy para que podamos ilustrarnos un poco de cómo la sabiduría que nos dejaron nuestros ancestros está al alcance nuestro. Ya hemos dicho aquí que, por ejemplo, tenemos diferentes centros ceremoniales en México
o tenemos mucho conocimiento que también está accesible. Muchas veces han dicho que este conocimiento se perdió, pero ya lo estás escuchando que no se ha perdido. Aquí está, yo te lo estoy compartiendo en este caso, porque es un deber y una obligación que yo tengo a través de la misión que decidí compartir para todos conscientemente y que es un patrimonio para todos. Entonces, hasta aquí estamos terminando esta clase y vamos a dar en este momento una pausa para que las preguntas que tengan, que quieran externar, por favor, las podamos hacer de una pregunta por persona, si es que las hay, y los traeremos de una forma lo más sencillo posible. Gracias. Adelante, si hay alguien que tenga por ahí alguna pregunta, por favor, con todo gusto podemos abundar. Maestro, yo, Sara. Buenas noches a todos. Buenas noches, Yo Sara. con una pregunta, maestro. Sí, gracias. Entendiendo que somos un fractal, que como es arriba es abajo, que como es dentro es fuera, ¿qué chakra representa a la Tierra? Claro, hablando en este caso en el orden de lo que estamos nosotros viendo, Ujú. de la Tierra particularmente es el chakra corazón. ¿Por qué, maestro? Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver que el sistema de chakras que tenemos, si lo vemos en forma lineal, de arriba hacia abajo, es decir, de la corona hacia nuestra raíz, podríamos ir contando en forma consecutiva, ¿verdad? Decimos, Sí. séptimo chakra es la corona, el sexto es el tercer ojo, el que sigue es la garganta, el corazón, plexo solar, chakra eh, sexual y chakra raíz, ¿verdad? De esa Sí. forma nos describimos de arriba hacia abajo y llegamos del 7 al número uno, ¿verdad? Ujú. Pero ¿qué pasa si en este caso particularmente nosotros esta concepción la cambiamos como lo hacían nuestros ancestros? Ellos lo hacían en forma espiral. Fíjense, ahí podemos ver a Sara. Sí, Bueno, si la estamos viendo, vamos a hacerlo de esta manera, fíjense. Si nosotros ponemos el primer chakra arriba de la corona, es el uno. El Ujú. 2 es la raíz, es el 2. Bien. Ujú. El 3 es el tercer ojo. Sí. El 4 es el chakra sexual. Ujú. El 5 es la garganta. Sí. El 6 es el plexo solar. Ujú. Entonces sería el El- corazón. Bueno, este movimiento que acabo de hacer, que acabamos de ilustrar, si lo graficas, o sea, hazlo en forma gráfica, o sea, arriba, abajo, arriba, abajo, así, vas a ver que te hace una espiral en forma concéntrica, es decir, de afuera hacia adentro y vas a llegar al corazón. Entonces, si desde el sistema estelar de las Pléyades somos el séptimo de estos sistemas, entonces el séptimo de esos es el corazón. Qué ¿Bien? interesante. Entonces estamos en un estado evolutivo muy trascendente, hablando que el corazón conecta, dicen, pues los chakras materiales o emocionales y los otros chakras pues son más, son espirituales, ¿no? Y el corazón es la conexión entre, que no sé si es correcto, lo emocional y lo espiritual, abuelo, no Sí, sé. claro. Es muy importante el chakra corazón porque digamos que allí muchas de las filosofías antiguas, y de hecho así lo es, se dice que reside el alma. Entonces, es una conexión que se tiene
para hacer este contacto de alma y materia. Por eso es tan importante. Somos materiales porque estamos aquí en la Tierra, pero también somos almas que estamos viajando en el tiempo y el espacio. Bien, vamos a otra pregunta, por favor. Gracias, maestro. Gracias, Sara. ¿Alguna otra pregunta que haya por allí? Sí, maestro. Adelante. Perdón. Bueno, bueno, primero pues agradecerle. Esto que menciona de las pulsaciones, que son las que se mueven como en el universo, menciona muy constantemente lo del 1320, lo del 1320. Este, ¿Cómo sería una forma práctica, digamos, como para yo tenerlo presente? Esto, o sea, porque bueno, mencionaste que del centro de esta galaxia, que es donde está Hunahpu, que es la representación como de este centro galáctico, ¿no? Y de ahí van emanándose estos 13 como pulsaciones y luego llegan a nuestro Sol o a nuestro sistema solar, que son las 20 que se convierten en materia. Mencionas 7 sistemas estelares. Entiendo que las Pléyades es un sistema estelar, nuestro sistema solar es otro, el de Sirio, la de Cánido es otro, ahí serían 3. ¿Cuáles serían las otras, qué, 4? Sí, bueno, en este caso, particularmente nos estuvimos refiriendo más a las Pléyades solamente, para entender cómo ese sistema estelar de 7 estrellas, más la estrella central o estrella Alcione, está interactuando con nosotros. Los demás sistemas tienen un orden de correspondencia fractal también con la Tierra. Podríamos estar hablando de ellos infinitamente, pero en el caso peculiar, por ejemplo, de las Pléyades, lo que he enfatizado es que nosotros al estar comprendiendo cuáles son esos nombres y qué asociación tienen con los chakras, los incorporemos para que más rápidamente despierte el recuerdo estelar en nosotros. En el caso del código 1320 del que estamos mencionando, ya sea que aprendamos a seguir estas cuentas antiguas que tenían nuestros ancestros y las podemos incorporar, como ya decía, no solamente en el orden civil, sino en el orden espiritual, ritual y de conciencia, y de esa manera nosotros ayudemos nuevamente a que esta conciencia cósmica permee. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciéndolo de una forma consciente, vamos a irradiar a todo lo que nos está rodeando, es decir, nuestro entorno más inmediato, por principio nuestro árbol genealógico, y enseguida vamos a hacer que también más gente pues pueda comprender cómo esta sabiduría que tenían nuestros ancestros es una sabiduría universal. Esa es la manera en que estamos proponiendo para que se haga más consciente la aplicación práctica. Hay muchos ejercicios muy sencillos que podemos hacer, no solamente en el orden intelectual, que no se trata de que, como lo estamos viendo en esta clase, nos quedemos con un conocimiento intelectual, sino de una forma práctica. Bien, una forma práctica, por ejemplo, puede ser que nosotros movamos nuestras 13 articulaciones de nuestro cuerpo. Las podemos mover en un sentido del lado derecho, por ejemplo, y del otro sentido del lado izquierdo. Yo lo que hago particularmente es que los muevo 13 veces en un sentido y 13 veces en otro sentido. Otro, el sistema de nuestros chakras, por ejemplo, también podemos poner un cristal, ya sea para cada uno de ellos o un solo cristal para todos ellos. Y hacer este movimiento, como ya lo comentamos con Sara, en este caso, un movimiento espiral. Esto podríamos hacer, Javier, por ejemplo. Hay muchas más, hay muchísimas más, y podríamos hacer un tratado inmenso o dar una clase práctica solamente, ya no solo teórica, de estas aplicaciones que nos pudieran ayudar. Claro, claro, le agradezco. Igual se me hizo muy, muy revelador lo que mencionó de cuando habló hablaste de la intuición, que la intuición Sí, es el futuro y la historia es el estudio del pasado, y en esas dos convergencias es donde tenemos que establecernos que es el presente, ¿no? Y eso a mí se me hizo así súper poderoso porque como que me enchufó varios cables sueltos que traía, digamos, en mi cabeza. Digo que es un tema convencional, la forma en la que lo dices me deja ver también esa conexión que tú tienes, porque
lo que mencionas de la honestidad y la telepatía y la comunicación, porque al final es eso, ¿no? O sea, patos, sendero, tele a distancia, ese camino a la distancia, esa comunicación interestelar que se establece. Fíjate que hace un año tuve una experiencia con un amigo. La verdad es que Sí, apenas me estoy como que acercando más a este estudio, como más contigo. Y fue curioso porque, o sea, ofrendamos como un fueguito y así. Y en el fuego las brasas, él hizo como su lectura muy desde su intuición. Me dice, ah, mira, se parecen a las Pléyades. Y fue así como que se nos hizo muy como padre porque se veía bonito, pero yo dije, ¿qué mensaje, no? Porque pues en ese momento, ah, pues se ve bonito. Y desde hace un año a ahora, pues ahí está el mensaje entregado, ¿no? Gracias, gracias. sí, gracias Javier por compartirnos eso, gracias por tu pregunta. Otra persona, por favor, que quiera hacer Sí. alguna pregunta. Parece que no, ¿verdad? Bueno, Abuelito Pedro, yo tengo pues una pregunta. Eh, Se me hizo muy interesante las dos épocas en donde se presentan las Pléyades y también la fuerza que tienen en lo ceremonial. Ahorita pues vimos lo de noviembre con el encendido del fuego nuevo y pues así también leyendo encontré de que están en mayo. Entonces mencionó que están en el cenit y en el narit. Esa parte también se me hizo muy interesante. ¿Cómo funcionan las Pléyades? Esa es mi pregunta en lo que es el periodo de mayo. claro. Bueno, digamos que el trabajo es distinto, bueno, el que se tendría que ser en un orden distinto en las diferentes dos épocas, ya sea en noviembre o en mayo. Digamos que la parte de noviembre estaría más tendiente a activar un orden espiritual de conexión estelar y en el caso de mayo estaríamos más vinculados con hacer una introspección con la Tierra. Si no hacemos estos dos movimientos, estamos quedándonos incompletos en esta parte material porque nuestro cuerpo que tiene esta materia necesita regenerarse y para que nosotros estemos alineados en esa época de mayo, particularmente es como se regenera nuestro cuerpo, vamos a decir. Es decir, imaginémonos que hay un haz de luz que está bajando y que está atravesando por nuestros diferentes sistemas energéticos de chakras o cuellos y entonces tiene que permear como un cristal. Nosotros tenemos que hacer que este cristal esté limpio, esté impecable y que libre de juicios podamos hacer que cumplamos cabalmente la misión por la cual hemos decidido venir aquí a esta tierra, pero que la hemos olvidado. Todos tenemos una misión particular y por eso es un poco el énfasis, como le comentaba a Javier, de estar presentes, de no estar ausentes. Es decir, al estar presentes no fugamos la energía, no hacemos que suframos por el pasado o el futuro y concentramos más la intencionalidad de lo que queremos hacer o lo que tenemos que cumplir en este momento de existencia. Bien, vamos a otra pregunta. ¿Alguien más que tenga por ahí otra pregunta? Pues vamos a presentarles uno por uno. Si nos hacen favor de abrir sus pantallas, uno para conocerlos, otro es para ir viendo aportaciones hacia el abuelo Pedro. Y no lo vemos, abuelo Pedro, vemos un tapetito, pero no vemos su imagen. ¿No se ve? No, se ve un tapetito. Sí, yo también no me veo, no sé ni cómo Sí, opera esto. bueno, ok. Bueno, y si nos abren sus pantallas para conocernos, para abrir una plenaria, porque aquí me están haciendo una pregunta, abuelito Pedro. Dice, Sí. maestro, ¿podría repetir el objetivo de esta excelente clase? Ah, gracias por el aprecio. ¿Quién hizo esa pregunta? Es no sé si sea hombre o mujer, es Sil. Ah, bueno,
quien sea Hilda ahí, bueno, gracias por esa apreciación. En realidad es solamente algo de lo que nos toca compartir para todos y es un gusto hacerlo para que pues podamos comprender mejor cómo estamos constituidos. El objetivo de esta clase, por supuesto, ha sido que hagamos consciente que somos el universo, como ya lo decía, y que el sistema de las Pléyades es algo que está vivo y presente en nosotros, y que no solamente nos va a ayudar a tener una alineación con el cosmos y el universo, sino que vamos a estar integrados a un sistema de inteligencia que busca tener una resonancia con nosotros. Es decir, la fuente de inspiración, la fuente de sueños, de creatividad, va a estar abierta para que nosotros podamos seguir construyendo como el universo, pues un universo más armónico, porque el universo es un ser vivo, nosotros somos parte de ese ser vivo. Esa es la finalidad, que podamos entender cómo la configuración del cosmos, del universo, está dentro nuestro y cómo en forma práctica podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pues vamos a ir haciéndole. Hermano Hipólito, coméntenos usted, que es bien de gran apertura, vamos a abrir la plenaria. Vamos a dejar libremente que hagan las preguntas. Si alguien no quiere participar, adelante, y si no, terminamos aquí la clase porque es mucha información y también no es bueno que nos prolonguemos tanto. Ya es demasiada información para que se asimile. Yo por mí podría hablar toda la noche, ¿verdad? Pero en realidad se trata de que sea libre la participación. A ver, vamos a ver si alguien más hay que quiera alguna pregunta, ¿no? Buenas Muy bien, noches. Bueno, yo nada más, pues sí, la verdad es que el curso estuvo, digo, la plática estuvo muy interesante y como dice gracias. usted, es mucha información. En lo personal, a mí me costó mucho trabajo como digerirla y, y explota la cabeza, ¿no? De tantas cosas que lo ve uno como trivial, pero ya con la explicación que usted da, es un un mundo todo esto, un universo que lo tenemos frente a nosotros, pero pues no somos conscientes. Y pues estaría interesante esa ponencia práctica que dice usted. Digo, yo en lo personal soy como más práctico que la teoría, soy duro de cabeza para eso. Ya en la práctica, viendo, aprendo. Sí, y bueno, muy agradecido con el compartir de su conocimiento y gracias, abuela Lea, también. Buenas noches. Gracias, Hipólito, gracias por esas palabras, son para todos. En realidad, pues sí, vamos a hacer de una forma práctica esto para que todos podamos tener, digamos, una disciplina que la sintamos y que, como yo siempre le he dicho, siempre se note en nuestro cuerpo, en nuestro ser, que somos seres íntegros y que estamos trabajando con nosotros mismos. Lo vamos a hacer de la forma más sencilla, como ya lo comentaba, como lo vieron, lo vamos a hacer de la forma más accesible para que pues sea más útil y lo podamos también difundir a los demás y podamos revivir en nosotros el recuerdo de nuestras memorias cósmicas, eso es lo más importante. Gracias, Hipólito. ¿Alguna otra pregunta que tenga alguien por allí? Permiso para hablar. Sí, Sí. adelante, Liliana. Eh, Felicitarlo. Gracias por compartirnos su conocimiento y estoy muy Gracias. agradecida por aprender algo nuevo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ese agradecimiento es para todos en realidad y por la paciencia que han tenido para estar aquí en la clase y con todo gusto lo comparto y pues vamos a seguir difundiendo lo que sea necesario para que estemos bien y contentos todos. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario? Abuelita Rosy, Bien, bueno, pues si no tenemos algo por ahí, por aquí vamos a leer también los comentarios por escrito. Gracias, gracias Águeda por esa felicitación, gracias Sandra,
Gracias Silvia, gracias Gaby, por aquí que puedo ver algunos de los comentarios, apenas estoy viendo los comentarios que escribieron. Gracias a abuela Leo también. Gracias, gracias, abuelito. Perdón por meterme, pero no le encuentro a mi celular. Como siempre. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 abuelita. sí, Ah, te escuchamos. gracias, abuelito. Como siempre, escucharlo es muy grato y sobre todo la sabiduría que usted tiene y que nos transmite. La verdad, estoy como el compañero, el hermano. Mi cabeza siento como que ya le salió un mito, pero porque fue mucha información, pero está muy bien porque vamos captando poco a poco. Le agradezco mucho y nada más comentarles esa postura del gato de forma de feto. Mi mamá a nosotros cuando éramos chiquitos era de la manera como ella nos curaba de dolor de estómago o dolor de espalda. Ella nos decía que así nos engarruñáramos y que con eso nos íbamos a componer. Y yo nada más le quiero preguntar, abuelito Pedro, si yo hago esa postura, ¿me voy a poner así de joven como usted? Gracias. Claro que sí, nos vemos todos y miren, la cuestión de la edad siempre es una cuestión mental. Debo decirles una cosa que parece muy sencilla y por lo mismo sencillo a veces no le damos el valor. Solamente vamos envejeciendo cuando nuestra mente envejece. Es decir, si nosotros estamos dispuestos a aprender algo diariamente, no vamos a envejecer nunca. ¿De acuerdo? El problema es cuando de repente nos atrincheramos en posturas y pensamos o creemos que tenemos la razón en una postura. En realidad, dense cuenta, vemos que el universo es muy sencillo, la naturaleza es muy sencilla, ella no hace nada complicado, siempre sigue el camino más sencillo, la energía sigue ese camino, entonces es lo que debemos hacer. Y claro que me gustó ese término que pusiste de engarruñarnos. Vamos a engarruñarnos, por supuesto, para que así de esa manera regeneremos nuestra energía y estemos siempre contentos y energéticos y agradecidos con la Madre Tierra y todo lo que tenemos. Es una bendición estar vivos diario y sorprendernos también de todo lo que podemos contemplar. Gracias. Gracias. No sé si Abuela, veo, es que cambié la cámara, la volteé para acá. Ahí nos. Sí, ahí sí se ve, abuelito Pedro. Estamos viendo el tapete de la lámpara. Sí, estamos viendo. Es que por aquí les quería ilustrar el sol central de la galaxia, cómo se puede ver, ¿no? Tenemos que ser así como un cristal. Abuelo, buenas, bueno, bueno, participando otra vez, permiso para hablar. En serio. Y Sí, bueno, yo quiero pedirle que nos den una fecha o si qué día va a estar disponible esta grabación en YouTube para volver a repasar. Y no sé cuándo la va a poner la abuela Leonor y Eduardo. Ellos la van a grabar y nos van a decir cuándo está disponible y cuando esté, pues ahí me invitan para que la pueda ver yo. Claro que sí, sí. Esperemos tenerla a más tardar el lunes. Debe de estar mañana. Sí, pero ahorita vamos a intentarla subir porque el que la sube es el abuelo Eduardo y regresa para el lunes. Entonces yo preparo el material y él la sube. La van a poder encontrar con el nombre de Eduardo Flores en YouTube. Ahí están todas las conferencias que hemos dado. Ya son 2 capítulos de 13 conferencias. Esta es la séptima, la del abuelo Pedro es del segundo capítulo, la número 7, ya pasaron 13 del primer capítulo y cada capítulo se va armando con 13 conferencias de diferentes abuelos y abuelas que nos permiten sus conocimientos en este círculo de palabra ancestral. También nos encuentran o quieren hacer alguna aportación o si alguien quiere dar una conferencia, están los teléfonos que son 442-365-2430. Correo o email es círculo de palabra ancestral@gmail.com. Ahí ustedes nos pueden dejar sus mensajes, comentarios y las conferencias están en YouTube totalmente
libres, gratuitas, cada vez que nos es dijéramos, el día jueves tenemos un nuevo tema y cuando estamos los dos hermanos, el abuelo Eduardo y mi persona, entonces suben inmediatamente y aparte lo subimos ¿cómo se llama? En PDF, le subimos la conferencia para quien quiera revisar de nuevo el material, tenerlo accesible y también les mandamos el video en el grupo de Huehuetlactocan, ¿sí? Ahí es donde los tenemos. Quien guste me puede dejar su teléfono, lo anexo para que esté al pendiente de todo lo que nosotros vamos dando. Somos un grupo de abuelos que nos dedicamos a brindar la sabiduría, así como dice bien el hermano abuelo Pedro, es cuando tomamos la convicción y la decisión de brindar nuestros conocimientos, tanto de el periodo que llevamos ya de caminar, pudiéramos decir, o de concientizarnos también, porque esa es la finalidad. De nada sirve decir, llevo tanto tiempo, pero si no me dedico a estudiar, a poner en práctica, que sea teórico y práctico, de nada sirve. Tiene uno que hacerlo interno y externo y que seamos nosotros ejemplos con un recto pensar, sentir, actuar, hablar, hacerlo, pues ahora sí como dijéramos, carne y sangre, nuestro teórico y práctico, y que en este universo, porque nosotros somos el microuniverso, sea congruente. Eso es lo más importante y es verdad, no envejecemos por los años, envejecemos porque dejamos de amarnos, dejamos de hacer de esta vida. Para mí es una gran aventura cada día. Entonces, aprendamos, busquemos la forma y quienes tengamos conocimientos, compartámoslo. Eso es lo más sano y como yo les digo, sonríe que le haces bien a la madre tierra, así estudia, que le haces bien a tu madre tierra, que eres tú mismo, y con ello estando en armonía, a los demás les haces bien y al mismo planeta. Entonces, de esa manera, por eso este grupo o este círculo de palabra no tiene costo, ¿sí? Son bien recibidos todos, están ahí las conferencias igual en la plataforma y pues quien guste, de verdad, quien diga, yo tengo esto o yo me gustaría que me permitieran hablar, claro, todos son bienvenidos. El universo es tan amplio, así como nos lo mostró el abuelo Pedro, que realmente nosotros somos una particulita que estamos así como un polvito volando por ahí, pero de esa manera, en verdad, he dicho estas palabras y con mucho corazón lo digo. Aún aprendan, atrévanse a aprender de nosotros porque aún nos late el corazón. ¿Sí? Ya cuando no existamos, pues ya no va a haber más. Y muchas cosas se perderán porque hemos visto que hoy en día los únicos que se interesan por el despertar de la conciencia son los abuelos, ¿sí? Los jóvenes ya no quieren. Entonces, este grupo de abuelos, todos los que quieran hermanarse de verdad, son bienvenidos. Y de verdad, yo le agradezco muchísimo al abuelo Pedro, porque ha sido toda esta conferencia, la hemos oído varias veces y como dices, ¿no? Se me embota la cabeza, así, porque es mucho, pero es cierto, lo que acaba de decir es muy cierto. Si tenemos interés, el subconsciente lo tiene y nos da la respuesta, porque yo creo que no es la primera vez en esta vida que hemos coincidido con el abuelo Pedro. Entonces yo creo que hay que valorar mucho lo que nos ha brindado el día de hoy y de verdad, abuelo, le agradezco su palabra, su escucha con nosotros, su paciencia con todos nosotros y recibimos de verdad con todo un gran amor y conciencia este saber que nos brindó el día de hoy. Agradecida, abuela, con usted. Pues muchas Abuelo, gracias a todos y yo creo abuelo que Pedro, abuelo ahora Pedro, sí, yo ya que no me quiero extender, pero una última petición. ¿Por qué sí, no nos hace favor de grabar una meditación guiada? está bien, Y bueno, vamos a hacer puedo hacer una meditación guiada de una forma sencilla para trabajar de una manera cotidiana.
y grabo esa meditación y la compartimos para que todos la podamos usar de la forma más sencilla, ¿bien? Y Sí, también, como decía la abuela Leo, en cuanto esté la grabación, yo espero también que me la puedan mandar Claro, y se la comparto para que la tengan. Bueno, algunos estamos ahí en contacto, otros no nos conocemos, pero también para que puedan tener contacto conmigo, ya sea que estemos en este grupo de Huehuetlatocan o yo también estoy en Facebook como Pedro Herdes, perro entonado blanco, o también tengo el teléfono que no sé si después se va a poner ahí en la grabación, claro. 55 49 84 67 84 y seguimos compartiendo ya sea a través de este foro, otros foros, también para que sigamos creciendo y aprendiendo. Pues muchas gracias a todos y gracias. gracias a Abuela Leo por esta invitación. Les agradezco a todos que hayan concurrido y nos estamos encontrando y viendo pronto. Es un gusto encontrarnos siempre. Sí, Gracias a así es. todos. Gracias, muy bien. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos vemos el siguiente jueves a primera hora a las 8 de la noche. Bienvenidos sean todos. Hasta pronto. Y la que La que es.